Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 23. Proverbios, capítulo 1, verso 23. Dice así la palabra del Señor: Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Señor, en esta hora te pedimos que esta palabra, Señor, ponga orden en nuestros pensamientos, nos haga desear, Señor, como un alimento especial, un alimento espiritual, conocer tu palabra en esta hora y no tan solo conocerla, sino también aprovecharla al máximo, Señor. Quita todo estorbo. Quita todo aquello que pueda, Señor, venir en esta hora y quitar, desarraigar tu palabra de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor. Tú eres poderoso para hacer que esta palabra dé el fruto que tú quieres. Tú eres poderoso, Señor Dios. No permitas que caiga en la tierra para ser pisoteada, en el camino para ser pisoteada. No permitas que caiga entre piedras, entre espinos, o que, Señor, el sol consuma esta semilla, sino que dé el fruto que tú quieres. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vea qué hermosa palabra el Señor puso en nuestro corazón. Dice la palabra: he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Dios quiere que su Espíritu Santo sobreabunde en nuestra vida. Él quiere que nosotros aprendamos a vivir por el Espíritu Santo. De hecho, eso fue lo que Jesús, estando aquí en la tierra, le muestra a Nicodemo. Él le decía: tienes que volver a nacer de nuevo, y una vez que nazcas de nuevo, tú tienes que ser guiado por el Espíritu. Pero para poder ser guiados por el Espíritu Santo tenemos que ser llenos de Él. El Espíritu Santo nos va a dar sabiduría para caminar sobre este mundo, nos va a dar poder, nos va a dar inteligencia, nos va a dar fuerza en los momentos que la necesitemos. Esta es una promesa que no tan solo en Proverbios la encontramos en otros pasajes de la palabra. Dice en el libro de Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dios quiere que nosotros seamos receptores, seamos vasijas sobre el cual Él pueda derramar ese aceite fresco que es su Espíritu Santo. Pero dice aquí la palabra del Señor: volveos a mi reprensión, volveos a mi reprensión. Es decir, el Señor está dispuesto, pero Él dice: haz lo que yo te digo para que puedas recibirlo. Usted sabe que un regalo, hermano, se otorga a personas que están colaborando, hacen bien las cosas. Quizás en los cumpleaños se dan regalos también, pero bueno, son fechas especiales. Pero fuera de un cumpleaños, fuera de un aniversario, de lo que sea, damos generalmente un regalo, un obsequio, un don, cuando una persona sobresale en algo, cuando hace lo que se le dice. Y Dios así trabaja en nuestras vidas a través de dar estos dones, estos regalos especiales que Él tiene. Es decir, Él no los retiene, pero nos pide a cambio hacer algo. Como en este caso está diciendo: volveos a mi reprensión. ¿Y cuál era la reprensión que Él estaba haciendo? Había que hacer algunos cambios en la conducta. Mire, este pasaje se está refiriendo a la sabiduría. La sabiduría es la que está hablando, ¿sí? Para que no piense usted que lo estoy descontextualizando de lo que es la palabra del Señor. El pasaje se refiere a la sabiduría, pero yo quiero preguntarle: ¿quién es el que genera o el que da la sabiduría? Si nosotros vamos al libro de Isaías, capítulo 11, verso 2, ahí nos puede esclarecer un poquito este punto. Dice la palabra del Señor: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría
y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. No es que haya 6 espíritus diferentes, no se me confunda. Esta era la manera de hablar en aquellos tiempos, pero en sí se está refiriendo a un solo espíritu, al Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo da todas estas características, da sabiduría, da inteligencia, da consejo, da poder, como lo mencionábamos hace un momento, de conocimiento y de temor de Jehová. Yo sé que quizás para muchos de ustedes esto es irrelevante, pero cuando da algo el Señor, es porque el ser humano lo necesita para vivir. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos sabiduría para vivir? ¿Cuántos de nosotros no necesitamos esa sabiduría de Dios, esa sabiduría divina, no sabiduría humana? Porque hay sabiduría humana que muchas veces choca con la sabiduría de Dios, pero Dios promete dar su sabiduría divina a aquellos que la buscan. Por eso es que en Proverbios nosotros vemos que dice: derramaré mi espíritu, dice la palabra, sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Os haré saber mis palabras. Dios no tiene reservas para nosotros, pero nosotros debemos de buscar esto. Así como buscamos diariamente la comida, como buscamos diariamente un lugar donde descansar, así como buscamos estar en contacto con nuestros seres queridos, así debemos de buscar las promesas del Señor. Dice: yo voy a derramar de mi espíritu para que seas sabio. En este caso, no descontextualizando que se refiere a la sabiduría, te voy a dar esa sabiduría para que puedas vivir cada día, para que tomes las mejores decisiones, para que sepas aconsejar, para que sepas cómo conducirte con los que te rodean. Es necesaria la sabiduría. Pero dice: tienes que tomar ciertas acciones. Y si nosotros leemos en el verso 22, ahí vamos a ver cuál era la reprensión de la que nos menciona al principio del verso 23. Vamos a leer el verso 22, dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Nos está hablando de 3 tipos de personas gobernados por 3 actitudes. Nos menciona a los simples, nos menciona a los burladores y nos menciona a los insensatos. Dios quiere que dejemos esas actitudes, esas formas de proceder, para que entonces su espíritu sea derramado con toda la intensidad que Él quiere en nuestras vidas, para tener más sabiduría de Él. Dice la palabra del Señor: si alguno está falto de sabiduría, demándesela al Señor. Y muchas veces oramos al Señor y le decimos: dame más sabiduría, Señor. Pero no leemos esto, que también para cuando le pidamos al Señor, tenemos que quitar esto que nos dice una reprensión de parte del Señor. Deja la simpleza, deja de ser burlador y deja de ser insensato. Vamos a reparar en estos tres aspectos que debemos de remover, porque ¿sabe qué, hermano? Le voy a decir algo, son muchas veces cosas que traemos arraigadas. A lo mejor usted me va a decir: eso siempre lo dices, hermano, porque es la verdad, las traemos arraigadas desde nuestra infancia. Por eso es que muchas veces nosotros las damos como por inocentes, como por buenas, como que no tienen ningún efecto. Pero Dios dice: tienes que cambiar todo eso con lo que creciste. Tienes que cambiarlo. Por eso la palabra de Dios nos instruye en todo tiempo. Ojalá tu hermano adulto que tienes niños pequeños, les vayas enseñando estos hábitos que el Señor quiere que quitemos. Más bien dicho, no que se los enseñes, sino que ayudes a tus hijos a erradicarlos. Porque
Los traemos inherentes en nuestra naturaleza humana. Pero hoy el Señor dice, tienes que quitarlos. Vamos a ver de estos 3 tipos de personas, junto con sus actitudes correspondientes, vamos a ver algunos ejemplos y que fueron dañinos para las personas que no quisieron cambiar. Fueron dañinos para las personas. Vamos a ver, lo primero dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Quiénes son los simples? Los simples son las personas inexpertas. Inexpertos. En pocas palabras, eso es una persona simple. Entonces podríamos decir que esta frase dice, los inexpertos aman. Dice aquí la palabra del Señor, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Es decir, son personas que les gusta su condición, que no quieren aprender, que quieren seguir metidos en su inexperiencia. No aprenden estas personas generalmente de las vivencias que tienen y que quizás han sido negativas en sus vidas. No aprenden. Nosotros podemos ver adolescentes, niños, que de sus padres les están diciendo, no salgas a mojarte porque te vas a enfermar. O ahí está la mamá diciéndole a sus hijos en las mañanas cuando van a la escuela, abrígate por favor. ¿Y cómo salen los jovencitos? ¿Cómo salen? Corriendo. Y dicen, no me va a pasar nada. ¿Y qué sucede? Se enferman. Están ahí, me duele esto, mamá, ya no aguanto mi garganta, ya no aguanto esta gripa, y están quejándose. Se componen o vuelven a su estado de salud, ¿y qué hacen? Nuevamente hacen lo mismo. ¿Sí? Es una condición del ser humano que le digo que desde pequeños lo traemos. Le dices a un niño, no hagas eso porque te vas a lastimar, no estés brincando ahí. ¿Y qué pasa? Parece que le estás diciendo, hazlo, ¿verdad? Son ejemplos que le digo desde la infancia los traemos. Dice aquí la palabra del Señor, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Que no aprendes. Como dice una frase, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Porque déjeme decirle que esto no nada más sucede en los niños o en los adolescentes, aún nosotros de grandes nos sucede. Cometemos el mismo error una y otra vez. Está solo en el plano espiritual, hermano. Sabes que cuando la iglesia ora, cuando la iglesia clama para una necesidad que tú tienes, vienes a la iglesia, asistes a la iglesia, estás ahí en la iglesia, llegas temprano a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Dios resuelve la necesidad y ¡fum! Se te olvidó, ¿verdad? Y luego otra vez estás en necesidad y vuelves a la iglesia. Dice la palabra del Señor, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Es decir, ¿hasta cuándo vas a aprender? ¿Hasta cuándo? Es tan común esto, hermano, que caigamos una y otra vez en los mismos errores, una y otra vez. Te has metido en problemas por tu carácter que tienes. Has perdido amistades, lo lamentas. Pero ¿qué haces después? Vuelves a tratar a las personas de la misma manera. Vuelves a lo mismo. No quieres cambiar. Has tenido errores con tus relaciones sentimentales de noviazgo. Eres muy celosa, eres muy celoso. Termina esa persona contigo porque no te aguanta. Lo lamentas, lloras. Pasa un año, estás con otra persona y hace lo mismo.
Y ya ni le digo del matrimonio, hermano, porque ¿cuántas personas se casan? Aún cristianos se casan una vez, 2 veces, 3 veces y vuelven a cometer los mismos errores. Los fracasos son por los mismos errores, las mismas causas. No aprendemos. Así era esta gente, hermano. Por eso dice el Señor: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Que no aprendes. No aprendes a escuchar consejos. Muchas veces hay un dicho que dice: el que no oye consejos no lleva a viejo. Damos un consejo a tus hijos, no lo entiende. Te da un consejo la palabra, no lo aceptas. No lo aceptamos. Mire, hermano, una persona simple era Roboam, el hijo de Salomón. Cuando es proclamado rey, la gente le dice, se junta el pueblo y le dice a Roboam, dice: por favor, quítanos el yugo que tu padre nos puso, disminúyenos la carga. Y Roboam les dice: vengan dentro de 3 días y yo les voy a dar la respuesta a su petición. Se reúne Roboam con los sabios que eran de la corte de su padre y les dice: ¿qué podemos hacer? Y le dicen los sabios, hombres ancianos, le dicen: trátalos humanamente, trátalos gentilmente, atiende a sus necesidades y vas a ver cómo ellos te van a servir siempre, van a ser fieles a ti. Pero a Roboam no le pareció bien el consejo. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue con los jóvenes. Con esto yo no estoy diciendo que los jóvenes sean inexpertos. Hay jovencitos demasiado listos que aprenden a la primera. Pero los que eran amigos de Roboam le dijeron: no, lo que tienes que hacer es que tienes que decirle al pueblo: los lomos de mi padre eran más angostos que el dedo más pequeño que yo tengo. Les voy a redoblar el yugo que tenían. Va a ser más fuerte. Si Él les dio azotes, yo los voy a tratar con escorpiones. Les voy a dar escorpiones. Y para esto sí, Roboam no puso pero. Al consejo de sus amigos, Roboam no les pone pero. Dijo sí. Pasaron los 3 días, el pueblo se junta y le dicen: ¿qué es con respecto a la petición que te dimos? Pues si mi padre los trató con rigor, yo les voy a redoblar el rigor. Voy a hacer más duro el yugo para ustedes. Y si él los trató con azotes, yo les voy a dar escorpiones. Les habló ásperamente. ¿Y qué pasó con el pueblo? El pueblo dijo: ay, quédate, la casa de David ya no es nuestra, no nos gobierna. Y lo dejaron solo. Y el reino se dividió, hermano. El reino se dividió. La inexperiencia, cuando tú amas la inexperiencia, cuando tú desprecias el consejo, cuando tú no atiendes a la voz de los expertos que te aconsejan, cuando tú mismo no aprendes de tus errores, vas a tener consecuencias graves en tu vida. Vas a tener consecuencias graves, desastrosas en tu vida, hermano. ¿Cuánta gente vive frustrada? ¿Cuánta gente vive dolida por la vida que llevan? Depresivos viven. Pero es porque muchas veces no aprenden de los errores, no aprenden o no aprendemos de los errores. Por eso el Señor está diciendo: quita eso. Dice: haz caso a mi reprensión y yo derramaré mi espíritu sobre ti. Yo derramaré mi espíritu sobre ti. Vamos con el segundo, dice el segundo tipo de personas o las segundas actitudes, dice: los burladores desearán el burlar. Otra actitud que traemos desde niños. Vemos que se cae alguien, un compañero,
¿corremos a ayudarlo a la primera? No. ¿Qué es lo que primero que hacemos? Nos reímos, hermano. Nos reímos. Si en nuestro salón de clases en la primaria entraba una persona con un defecto, nos reíamos de esa persona. Le decíamos por sus defectos y poner apodos. Dígame si no. Usted llegó a ver eso en su salón de clases. Desde niños traemos esto, la burla. Es fácil caer en este juego del diablo, porque es algo del diablo completamente esto, hermano. Dios detesta la burla, Dios aborrece la burla. Nosotros lo podemos ver en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 23. Dios había ungido a Eliseo como el profeta sucesor de Elías. Él iba camino a Betel, dice la palabra del Señor. Se lo voy a resumir, no lo vamos a leer porque luego nos extendemos mucho. Iba camino a Betel y le salieron un grupo de jóvenes. Y le empezaron a gritar: calvo sube, calvo sube. Se empezaron a burlar de él, lo dice la palabra del Señor. Entonces Eliseo, dice la palabra, que los maldice en el nombre del Señor. Y entonces vino un juicio de Dios sobre estos jóvenes. Dice que salieron 2 osas y a 42 los hirieron. Dice, los despedazaron, dice la versión Reina Valera del 60, los despedazaron. ¿Y tú crees que burlarte no es algo grave? ¿Tú crees que solo la fornicación, que solo el adulterio, que solo el drogarse es pecado? Pero la palabra de Dios habla que hubo un juicio porque se burlaron. Dios decretó ese juicio porque Eliseo pudo haberlos maldecido, pero no pudo haber pasado nada. Pero Dios aprobó eso. Ahora quiero decirle algo, no es que Eliseo haya dicho: te maldigo por lo que me dijiste. No, acuérdese que la maldición es decir algo mal sobre una persona. Eliseo se los dijo porque estas personas estaban ahí, imagínense, más de 50 personas, hermano, cerca de ti y dispuestos a injuriarte, a lastimarte, a lesionarte. Eliseo simplemente, no sabemos qué palabra les dice, pero dice la palabra, abreviando todo lo que les pudo haber dicho, que les maldice, y al instante el Señor decreta un juicio sobre ellos. No es cualquier cosa burlarte, hermano. Por favor, no te burles de nadie, de sus defectos. A veces cuando nos enojamos le decimos a una persona por sus defectos: el manco, el cojo, la palabra que a veces se nos viene a la mente. Piénsalo 2 veces antes de decir algo, piénsalo. Si tú has vivido en un ambiente donde la burla es el platillo favorito de tu familia, empieza a cambiar. Diles acerca de esta enseñanza, que el Señor reprueba la burla. De Jesús se burlaron cuando estaba en la cruz. Dice la palabra del Señor en el Salmo 22, 7. Vamos a ver lo que dice. Jesús sufrió muchas burlas, hermano. Jesús sufrió muchas burlas. Dice en el Salmo 22, 7: todos los que me ven me escarnecen. Escarnecer es burlarse. Escarnio es burla. Dice: estiran la boca, meneando la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Estando Jesús en la cruz del Calvario, pasaba la gente y decía: ¡oh! Porque dice aquí que estiraban la boca y menean la cabeza, ¡ay!, burlándose de él, diciendo: sálvele pues, que en él se complacía. Se encomendó a Jehová, líbrele él y que le salve, puesto que en él se complacía.
La gente es burlona por naturaleza, somos burlones por naturaleza. Pero hoy quiere que el Señor que desarraiguemos todo eso, porque sabes que si no, Él no puede derramar su espíritu en tu vida. Puedes ayunar, puedes hacer vigilias, puedes hacer muchas cosas, pero si en tu vida sigue habiendo un patrón de burla, no esperes que el Señor te responda a lo que tú le pides. No lo esperes. Vea las consecuencias de la burla. Le voy a invitar que se regrese a Proverbios. Vamos a leer el capítulo 17 de Proverbios. Proverbios capítulo 17. Verso 5. Proverbios 17, verso 5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Cuando tú te quieres burlar de una persona porque lo ves inferior a ti. La burla no nada más se refiere a que tú te rías de esa persona, hermano. La burla abarca que muchas veces tú te quieras pasar de listo con las personas que tú crees que son inferiores a ti. Que te quieras pasar de listo. Dice la palabra del Señor, dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. O sea, no te estás metiendo con él, te estás metiendo con él. El que escarnece al pobre, el que se burla de una gente pobre. Llega una persona diciéndote, deme trabajito, por favor. Y tú le dices, bueno, pásale. Órale, chapéame aquí el pasto. Y ahí está la persona chapeando, ahí está haciendo lo que puede, termina y le dices, ¿cuánto es? No, pues son 200 pesos. No, es mucho, yo nada más te doy 100 y di que te fue bien. Te estás burlando de esa persona, hermano. Pero es que cuido mi economía. No, primero hubieras hecho un trato. ¿Cuánto me cobras? Todas estas acciones son burlas. Y Dios no quiere que seamos burlones. Debemos de aprender de la palabra. Y dice ahí de nuevo en el verso 5, dice, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. ¿Tú te has alegrado de que a alguien le vaya mal? ¿Tú te has alegrado de que alguien esté sufriendo y padeciendo? Quizás te hizo algo, quizás te lastimó, te hirió, pero el Señor te está diciendo, te da una palabra que dice, mía es la venganza. No te alegres, no te alegres, porque dice aquí que el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Hoy te estás riendo de esa persona, al rato tú eres el que lo vas a vivir. Al rato tú eres el que lo va a vivir, hermano. Esto es delicado, no es lo que yo te deseo. Perdóname si piensas que yo estoy deseándote algún mal. No, yo no soy, es la palabra del Señor. Por eso Él dice, vuélvanse a mi reprensión, vuélvanse a mi reprensión. Todo eso que traen cargando desde su niñez, que lo ven como algo simple, como algo sin valor, que no te va a afectar, puede afectar mucho. Vuélvete a mi reprensión, dice el Señor. Y vamos con el tercero. Dice la palabra del Señor en Proverbios 1:22, dice, y los insensatos aborrecen la ciencia. ¿Quiénes son los insensatos? Ya hablamos de los inexpertos, ya hablamos de los burlones. ¿Quiénes son los insensatos? Los insensatos son personas sin entendimiento, personas necias, carentes de conocimiento. Son personas sin entendimiento. Tienen desarrolladas sus neuronas, tienen desarrollado su cerebro bien, pero no les gusta ser lógicos, no les gusta usar su raciocinio. Dice carentes de conocimiento. Este es el típico, aquí
No soy malinchista, hermano, pero aquí nosotros podemos ver este ejemplo. En muchos de nosotros, hoy somos, de acuerdo a las estadísticas, estamos en el 6º lugar de países más contagiados por este virus, SARS-CoV-2. 6º país. De más de 100 y tantos países que hay en el mundo, ocupamos la 6ª posición. Ni en las Olimpiadas hemos llegado a un 6º lugar. Pero para contagiarnos somos de los primeros. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué si todos los días se nos está diciendo sana distancia, lávate las manos, usa el cubreboca? ¿Y sabe por qué somos de los más contagiados? Por insensatos, porque nos están dando el conocimiento pero no lo abrazamos. Aún nosotros como cristianos, una hermana, cuando yo publiqué en el grupo de WhatsApp que tenemos acerca de las muertes y que era en serio, una hermana me dice: hermano, qué bueno que dijo eso, porque hay hermanos que los he visto en la calle sin cubrebocas. Es una vergüenza eso, hermano. Es una vergüenza que nos están diciendo: cuídate, no lo hagas por ti, no lo hagas por ti, hazlo por los que te rodean. Ah, no, ¿yo por qué tengo que usar eso? ¿Yo por qué? Eso es ser insensato. Eso es ser insensato. Una persona que no entiende, a pesar de que se le dé el conocimiento, no entiende. Y tristemente muchas veces así nos pasa a nosotros como cristianos, somos insensatos. Yo estaba escuchando en esta última semana un pastor reconocidísimo, porque por sus escritos que lo tienen como un gran teólogo de nuestra época, una persona muy preparada aparentemente, pero que reta al gobierno de California a ya no seguir guardando la cuarentena, a ya no seguir restringiendo las reuniones. Y él, de acuerdo a su postura, menciona casos bíblicos que no tienen nada que ver. Esta enseñanza no es para refutar o debatir con esa persona. Tiene miles, millones de seguidores, y cuando él tomó esta decisión y subieron el video a redes sociales, se lo aplaudieron. Y si usted ve el video cuando hacen esa primera reunión desobedeciendo a las autoridades de California, su congregación toda le aplauden y dijéramos, bueno, realmente están haciendo la reunión, pero están mínimo guardando la distancia. No, todos ahí revueltos en la congregación. Digo, de veras que a veces el ser humano se hace ídolos de las personas, como en este caso esa congregación. O sea, no les importó su salud, no les importó nada, solo porque él les dijo: va a haber reunión el domingo, y ahí va toda la gente. Eso es ser insensato. No estamos en los tiempos de las persecuciones romanas, hermano. No nos han prohibido adorar al Señor, no nos han prohibido servir al Señor. Si nos los prohibieran, bueno, otro gallo nos cantaría. Porque es primero, dice la palabra, es necesario obedecer primero a Dios y después a quien sea. Pero no nos los han prohibido. Podemos seguir adorando al Señor en nuestras casas. El problema que había en el tiempo de Roma era que la gente no podía adorar a Dios, no podía tener una reunión espiritual. ¿Por qué? Porque el César se había proclamado Dios, no rey, se había proclamado Dios. Ese era el problema. Y ahí fue donde los cristianos saltaron y dijeron: no, para nosotros no es nuestro Dios, será el emperador, pero no es nuestro Dios. Ese fue el problema. Esa fue la causa de las 12 persecuciones grandes que hubo en el Imperio Romano.
Entonces descontextualizamos la historia para favorecer nuestro propio razonamiento. Y eso es ser insensato. Dice la palabra del Señor en Oseas capítulo 4, verso 6. Oseas capítulo 4, verso 6. Ay, yo creo que ya me ganó usted. Dice así la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué, hermano? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Se da cuenta cuando nosotros no hacemos caso? Cuando muchos de los que están ahorita en hospitales, ahí muriéndose, jadeando porque les falta el aire, muchos de ellos es porque dijeron: esto es un juego, esto es política, el virus no existe, es pura invención, y se la pasaban haciendo reuniones, no respetando. Ahora veamos las consecuencias. Eso es ser insensato. Te están diciendo: mira, haz esto. Y lejos de que tú digas: bueno, a ver, ¿por qué? Lo voy a hacer, pero ¿por qué lo voy a hacer? No, tú simplemente dices: no, eso no. Como mucha gente cuando les presentas a Jesucristo y te dicen: pues sí, está muy bien lo que nos dices, pero yo soy de tal creencia y hasta que me mueran. Mis padres me enseñaron esto y hasta que me muera. Y así hay mucha gente. Así hay mucha gente. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tremenda esta palabra, hermano. Pero el Señor quiere que aprendamos, que tengamos conocimiento, que ya no seamos simples. Como veíamos la primera actitud que veíamos: no seamos simples. Ya cometiste un error, ya la regaste, aprende de eso. No vuelvas a caer en lo mismo. Si te fue mal, no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. Si te gusta burlarte de la gente, esa es tu forma de divertirte, ya no lo hagas. Quizás es un mal que traes arraigado de 10, 20, 30, 40, 50, 60 años. Hoy dile al Señor: Señor, rompe esas cadenas que tengo. Rompe esas cadenas de burla, Señor Dios. Y si eres una persona insensata, una persona que no le gusta el conocimiento, hoy el Señor te está diciendo: aprende. Prepárate. El Señor nos está, volvemos a leer Proverbios, dice su palabra: volveos a mi reprensión. Yo no te lo estoy diciendo, hermano, en esta hora. Es la palabra del Señor. Dice: volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. El Señor está así, hermano. El Señor está así, dispuesto. Dice el verso 24: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Oye, el Señor está así, hermano. Dice: extendí mis manos. Está diciendo: yo te quiero dar esto. Yo te quiero dar lo que tengo para ti. A mí me sobra. Tómalo tú hoy. Atiende a mi reprensión. Deja la simpleza. Deja de ser burlón. Deja de ser escarnecedor. Deja de ser insensato. Pórtate como un hijo mío, en verdad. Pórtate como un hijo mío, déjate de comportar como los demás. No sigas el camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores, dice el Salmo 1. Todo el que hace eso, dice, va a ser bienaventurado. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Escarnecedor es una persona burlona, hermano. Una persona burlona.
que se burla de las autoridades, se burla de la gente, se burla de los pobres. Cambiemos, hermano, para que el Señor derrame su Espíritu, nos llene, como dice la palabra, que resbale desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Hoy más que nunca necesitamos su Espíritu Santo, hoy más que nunca necesitamos avivar su Espíritu en nosotros, necesitamos avivar ese fuego, necesitamos quitar la tibieza. Necesitamos hacerlo, hermano, pero tenemos que quitar todo estorbo de nuestra vida. Pidámosle al Señor en esta hora, pidámosle: Señor, examina nuestro corazón y prueba si hay en nosotros camino de perversidad y guíanos por el camino recto hacia ti, Señor. Cambia nuestro corazón, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestros hábitos, cambia, Señor, esas actitudes que traemos desde nuestra infancia, Señor. Deséchalas de una vez por todas, desarráigalas de nuestra mente, desarráigalas de nuestro espíritu, Señor. Vuélvenos como tú eres, vuélvenos como tú eres. Necesitamos tu Espíritu Santo, necesitamos tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a anhelar tu Espíritu Santo como el aire. Ayúdanos a anhelar tu Espíritu Santo como el alimento. Ayúdanos a anhelar el Espíritu Santo como el sueño, como tantas cosas necesarias. Ayúdanos a anhelarlo, Señor, porque es tan indispensable para vivir, es tan indispensable, Señor, para poder vivir una vida agradable delante de ti. Ayúdanos, no te olvides de nosotros, no te olvides de nosotros, Señor. Quita todo lo que estorba en nuestra vida, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Sigue bendiciendo a este pueblo. Acuérdate de la Iglesia Universal de Dios, Señor. Acuérdate, Señor Dios. Acuérdate de nosotros, Señor, en este siglo, de nuestros hijos, de nuestras generaciones. Acuérdate, Señor Dios, que vivimos por ti y para ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga mucho, mis hermanos.